Hay conocidos batalladores en la justicia salteña. El doctor Pedro García Castiela es uno de ellos. Agarró el caso de Cintia Fernández prácticamente desde sus inicios y tras investigaciones, peritajes, vueltas a cero y distintos avances, finalmente hoy celebra la prontitud del inicio de las audiencias judiciales. Yo comienzo la intervención cuando, en una etapa de la causa en la que el juez de primera instancia había dispuesto el sobreseimiento de los dos imputados en ese momento. Tanto los imputados Condorí como Puca. Estaban sobreseídos los dos y se apeló, y ahí es donde yo ingreso a la causa y logramos revertir esos sobreseimientos, y la Cámara de Acusación, entonces se llamaba el actual Tribunal de Impugnación, ordena dejar sin efecto los sobreseimientos y manda a hacer toda una batería de medidas que no se habían hecho. A partir de ahí es donde se empieza un poquito a separar la paja del trigo de la causa, como vulgarmente se dice, porque había estado muy ensuciada. Se le había metido mucha carne podrida, para que se entienda más claro, y muy mal los auxiliares de justicia en especial. Digamos que había un cierto grado de contaminación importante en la causa, y sin dejar pasar por alto que uno de los acusados, Mario Federico Condorí, era personal policial, y quien estaba entonces a cargo de la investigación era la policía de la provincia. ¿Cómo se hizo para finalmente estar hoy a las puertas del juicio? Y bueno, un trabajo bastante arduo de investigación de la gran cantidad de elementos recolectados, porque se metió muchas cosas que no tenían nada que ver. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, una de las hipótesis que introdujeron los investigadores en algún momento era hasta investigar a Ana Fernández inclusive. Y se gastaron litros y litros de hojas de la instrucción investigando y analizando la relación de la pobre Ana con su hija, cuando no tenía absolutamente nada que ver. Otra cuestión, que es un dato no menor, es que siempre esta causa navegó y se demoró porque había que acotar primero salir de la figura del suicidio, o de esto lo que se les llamaba suicidio o juego sexual, algún tipo de cosas, porque todas esas porquerías se metieron en la causa. Y se había instalado, ya con algún grado de verosimilitud, en el expediente la teoría del suicidio. Entonces el dilema era suicidio u homicidio, o sea, un hecho de violencia. Cuando se disipó ya de una vez por todas estas hipótesis absurdas de suicidio, y se tuvo por corroborado que era un crimen, un homicidio, había que afinar achicar el entorno y ver: nadie mata porque sí, y nadie entra a la casa de Cintia Fernández porque sí, nadie tiene llave porque sí. Entonces quedaban estos dos imputados en el ojo de la sospecha, que eran Mario Condorí y Puca. Y cuando me refiero a que es un dato no menor en la causa, que a Puca se lo incrimina y se pierde tanto tiempo en Puca porque había supuestamente manchas de sangre en las zapatillas de Puca, un dato elemental y fundamental es que en el hecho del que es víctima Cintia Fernández, que es una colocación de una bolsa en la cabeza y un traumatismo muy fuerte en el cráneo, ella no derramó sangre en ningún momento. Entonces lo pongo como ejemplo de cómo se ha entorpecido la investigación en muchos casos con situaciones similares a estas. Como estas han ocurrido varias. Y bueno, luego de separar todo esto, se llega al auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio, que indica una cantidad de pruebas bastante importantes y suficientes que indican a Condorí como el presunto responsable del homicidio, y todo eso se va a ventilar ahora en el juicio oral. Para eso está previsto justamente la excelencia del juicio oral, del debate, de las inmediaciones que ya no son escritos, ya no hay interpretaciones ni nada, están cara a cara con los testigos, con los imputados, con la prueba, los mismos jueces que van a tener que resolver en definitiva la responsabilidad de él. ¿Es equivocada esta sensación de que uno tiene que presionar para alcanzar finalmente la justicia? Y lamentablemente eso es un dato de la realidad, ¿no? Esta causa ciertamente marcó un hito, porque
gracias a la lucha que inicia Ana Fernández a partir de lo que estaba aconteciendo con esa causa, esa instrucción extraviada, sin norte, sin rumbo, y ella comenzar con los reclamos y luego la organización de las marchas y la unión de los familiares que reclamaban justicia ante la gran cantidad de casos impunes o no resueltos o mal resueltos, es que yo creo que objetivamente se produjo un fenómeno. La intervención tanto de los jueces como de los fiscales ha sido puesta bajo la lupa y bajo el reclamo social en alguna medida, y generó, yo creo, un antes y un después. Si en esta causa, estoy convencido, no hubiera existido una Ana Fernández, esto terminaba en un sobreseimiento y no habría pasado nada. Pero sí hay una mayor preocupación y un mayor seguimiento, aunque no se lo diga o aunque no aparezca, pero sí hay un seguimiento muy puntual y casi como espía de qué es lo que va pasando en cada causa penal en la que están involucrados o están reclamando justicia los familiares y víctimas de la impunidad en Salta. Yo creo que más allá del cambio de sistema procesal que ha existido, que en alguna medida ha cambiado de manos, digamos, del juez de instrucción a los fiscales, pero igualmente no ha dado investigativamente los resultados que se esperaban, los satisfactorios, por la cantidad y la importancia de casos impunes que aún existen en la provincia de Salta. En ese sentido, yo creo que tiene una responsabilidad fundamental el poder político y el diseño de las grandes políticas que afectan tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público. Y yo lo he repetido más de una oportunidad, yo creo que la justicia, el funcionamiento de la justicia y la resolución de causas penales, en especial causas delicadas, es una gran materia pendiente que deja el gobierno actual del doctor Urtubey. Un caso donde se quiso culpar a la víctima de suicidio y en realidad se ha tratado de un femicidio, donde hay un policía responsable.